Allá sobre la distante ladera de la montaña, en la parte media de la hermosa e imponente cordillera de los Andes, se hallaba situada aquella casa. Era una casa sencilla, pero construida con amor e ilusión y con los ahorros de toda una vida. Ese había sido su sueño, formar una familia con aquella joven de quien se había enamorado desde su juventud y con quien se reencontró después de muchos años, alejados ambos de su tierra natal. Cumpliendo así ese anhelo, se casaron y formaron su hogar, siendo bendecidos con sus hijos en pocos años. Él era un hombre muy trabajador, un poco malgeniudo, pero honrado y muy responsable. Posiblemente las circunstancias vividas en su niñez formaron su carácter recio y fuerte, o tal vez, sencillamente, era la genética. Había tenido que salir de su hogar paterno siendo muy joven, casi un niño, por lo que pasó gran parte de su juventud recorriendo varias regiones del país, trabajando y conociendo la topografía y las costumbres de los lugares que visitaba, en especial de la zona cafetalera, donde residió la mayor parte de su juventud. Todo ello le dio experiencia, sabiduría y muchas historias que contar a sus amigos y familiares. Era un gran narrador, entretenido y minucioso en los detalles, muchas veces exagerando en su narración. Le tocó vivir una época muy difícil, marcada por la violencia que sucedió en su país debido a las diferencias entre partidos políticos de ese entonces. Una época negra y vergonzosa para la historia de nuestra nación, donde se exterminaron entre coterráneos, sencillamente por la intolerancia, la manipulación e intereses políticos, y que empeoró en poco tiempo debido al asesinato del caudillo del pueblo, quien era el candidato a la presidencia, lo que generó más disturbios. Se incrementaron las masacres y desplazamiento forzado de muchas familias desde y hacia los campos. La violencia, guerra absurda, pero que de alguna forma partió en dos la historia del país porque conllevó a replantearse la inconformidad económica, política y religiosa que se vivía en ese entonces. Todas estas vivencias y circunstancias lo hicieron bastante escéptico en cuanto a religión y política. Muchos años pasaron y después de algunos ires y venires en diferentes lugares, allá sobre la fría montaña construyeron su hogar. Ahí se establecieron cuando sus hijos aún eran pequeños y a pesar de algunas limitaciones económicas, fueron épocas alegres, viendo prosperar su tierra, sus cultivos, viendo jugar y correr a sus hijos libremente por su amado terruño, creciendo, formándose en valores y preparándose para afrontar la etapa adulta. Allá en esa tierra permanecieron los recuerdos de muchos momentos compartidos. Uno de esos recuerdos gratos que quedan en la memoria de los tiempos es la época de la molienda, actividad que consiste en extraer el jugo de la caña de azúcar en un trapiche, llevarlo luego al fuego a altas temperaturas en grandes fondos hasta vaciarlo en los moldes y convertirlo en panela. Esa panela morena dulce que acompaña las mañanas frías de las montañas andinas. Esa era una actividad que compartían alegremente y sin egoísmos con vecinos de la región y que tenían trascendencia para las familias, porque allí se interactuaba en comunidad a la vez que se fomentaba la tradición oral de mitos y leyendas al compartir historias y relatos mientras se disfrutaba de una taza de café o una cena. Así pasaron los años, y con la tristeza y la emoción de lo incierto, vieron partir a cada uno de sus hijos. Una de ellas a formar su propio hogar, el otro a trabajar e independizarse y más adelante formar su propia familia, al igual que su hija menor que marchó a la ciudad para continuar sus estudios y conseguir empleo. Así quedaron solos,
solos pero juntos. En la memoria de sus descendientes quedarán grabados para siempre esos hermosos recuerdos de la niñez sencilla, límpida y sin egoísmos, al igual que el recuerdo de las bellas historias que con amor y paciencia les narraba su madre cada noche antes de acostarse, la misma que en forma abnegada, con sacrificios, trataba de suplir sus necesidades y con sus regaños y consejos les impulsaba para que continuaran el legado de valores y honradez con que ellos fueron formados. Esa madre que en su juventud desafió los convencionalismos de la época en cuanto al derecho de las mujeres a la educación y aún sin el apoyo de su familia, decidió marcharse a otro lugar del país con algunos ahorros para estudiar en un instituto para señoritas. Procuraban siempre transmitir a sus nietos ese mismo legado, en especial a aquella que les acompañó durante muchos años, siendo para ellos como una hija más, al igual que inculcaron en sus hijos, con ejemplo, el amor por el trabajo y por su tierra. Esa tierra que plantaron con tanto esfuerzo, sudor y lágrimas, en la lluvia o con el sol abrasador. Y hoy, con inmenso dolor para sus hijos y sus nietos, esa misma tierra lo reclama después de tantos y tantos años juntos. Sus almas han partido una en pos de la otra al encuentro de su Creador. Hoy las nubes lloran y vuelan los gorriones. Hoy la tierra es bendecida con la lluvia en honor a su recuerdo. Cuánto dolor siente mi corazón. Cuánto dolor ante la pérdida irremediable de alguien sencillo, pero con un alma tan grande. Antioqueña, que miras como una diosa y tienes las mejillas color de rosa. Por ti se calma, por ti se calma la tempestad que ruge dentro del alma. Memorias de familia. Autora Rosy R. Del libro Laberintos del Alma. Todos los derechos reservados. Colombia. Para Contando Cuentos. Voz y edición Leo Carreón.